La mesa de café. La mesa de un café era el punto de remedio. Mesa de café que presenta Cetrogar. Accede a la mejor tecnología para vos y tu familia. 10 años fueron nuestros, marchando como amigos. 10 años son El fin de testigos. la moratoria previsional es el tema de nuestra mesa de café de hoy. Venció el plazo para adherir y acceder al plan de pagos que permitía jubilarse sin llegar a los 30 años de aportes, Fede. Y de esto se desprenden muchas preguntas. Primero, ¿a quiénes alcanza? Digo, porque hay algunos artículos que dejan de tener vigencia desde el día de hoy. Ya lo habíamos adelantado hace un tiempo en el dato confiable para aquellos fundamentalmente que están cerca de jubilarse, ya sea por edad, por aportes. Pero quien nos puede dar un panorama más amplio de las respuestas que estamos buscando es el doctor Fernando Viera, abogado previsionalista que hemos consultado ya en algunas oportunidades sobre este tema. Doctor, ¿cómo está? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están? Lo primero, doctor, ¿a quiénes alcanza, a quiénes afecta esta no prórroga que hace el Gobierno Nacional de la ley de jubilaciones? Bueno, primero lo que caducó ha sido el capítulo 2 de la ley 27705, que incluye a aquellas mujeres de 60 años y varones de 65, esa es la edad del régimen general, que no tuviesen los años de aporte necesarios para jubilarse y que necesitaban hacer uso de esta moratoria para acceder al beneficio. Entonces, solamente se ha caído la moratoria para las personas que ya tienen la edad jubilatoria. La moratoria, esto que dice muy bien, doctor. Hay gente que llegó, mujeres a los 60, hombres a los 65, con edad de jubilarse, pero que no tienen los aportes suficientes, por lo cual lo que se hacía era dar una moratoria, compraban esos años en cuotas y se lo iban descontando después de la jubilación. Esa posibilidad, si una persona no tiene los años correspondientes, ¿lo puede seguir haciendo comprando esos años que le faltan de aporte de contado? A ver, actualmente esta moratoria ha caducado para ese grupo etario. Queda vigente una moratoria vieja, ley 24476, que te hace un examen socioeconómico, que te permite descontar ese plan de pago en cuotas, siempre y cuando no tengas otro beneficio mayor al mínimo o pases además un examen socioeconómico. Pero ¿qué ocurre? Que ese plan de pago que todavía está vigente solamente te deja comprar años hasta septiembre del 93, mientras que esta que venció te dejaba comprar años hasta diciembre del 2008. Entonces te imaginas que ahora pueden comprar muchos menos años y tienen otros requisitos un poco más estrictos para comprar esos poquitos años que podrían llegar a alcanzar con esta moratoria vigente. O sea que para el común de la gente, para la mayoría de las personas que llegaron 60, 65, se acabó la moratoria. Sí, señor, queda solamente ese plan. Y lo que sí queda vigente, que no dijimos, es que esta ley solamente es un capítulo el que se cae. El otro capítulo que continúa es para lo que le faltan hasta 10 años de edad para llegar a la edad jubilatoria del régimen general. Es decir, que las mujeres de entre 50 y 59 años y los varones entre 55 y 64 van a poder comprar todavía años de aporte hasta marzo del 2012, que es el periodo ventana que te permiten adquirir, pero no es en cuotas. Ojo con esto, no es en cuotas. Entonces, todo lo que vos quieras comprar lo tenés que pagar en efectivo. Un ejemplo, comprar 15 años de aporte a valores ahora de marzo son prácticamente 5 millones de pesos, son 4.900.000 pesos, para que se den una idea de más o menos cuánto es lo que sale. A pesar de que ha terminado ayer, doctor, hay mucha gente que puede estar escuchando que tiene un turno de ANSES para llevar adelante estos trámites hasta el mes de junio. Esos turnos son válidos, o sea, se cerró la posibilidad de pedir el turno para iniciar el trámite, pero todavía hay turnos dados hasta junio, leíamos. Sí, señor. Tienen que respetarle la fecha en la que han sacado el turno, porque obviamente no es culpa, digamos, del administrado que la administración te dé el turno de acá a 30, 60 o 120 días, ¿me entendés? Sí. Hay gente que ha cumplido la edad jubilatoria ayer, y esa persona tiene derecho a iniciar su trámite jubilatorio porque la ley lo contempla. Lo que pasa es que es materialmente imposible que te atienda un domingo la ANSES. Entonces tienen que respetar ese turno sacado el día domingo
o en su defecto, obviamente, se abrió la posibilidad de empezar el trámite vía virtual, al menos provisoriamente, y después te van a citar para que completes la documentación. Entonces, sí. No, perdón. Simplemente quería decir, aclaremos que las personas que no pueden acceder a la jubilación ordinaria mínima por esta vía, tienen la alternativa de la PUAM, de la prestación universal. Ahora, claro, ¿qué es lo que pasa con la gente que no ha llegado? Varones y mujeres a los 65, a esa edad, pueden pedir un subsidio, que es la pensión universal para el adulto mayor, la PUAM, que es igual al 80% de la mínima, te da PAMI, pero ojo, es incompatible con el trabajo y no se traslada a un derecho de pensión después si fallece, porque no es un beneficio previsional, sino que no es un beneficio contributivo, claro. Es un subsidio. Uh-huh. Pero me parece que no hay tampoco que agravar la situación. ¿En qué sentido? Hay otras herramientas también. O sea, yo recomendaría que aquel que se quedó fuera por el motivo que sea, se haga asesorar tanto en ANSES como quizás con un profesional, porque hay otras formas de alcanzar el beneficio, quizás no ya, pero en un futuro cercano. Cada 2 años de exceso de edad compensan uno de faltantes servicios. Las mujeres pueden considerar cada uno de los hijos como años de servicio también, por ejemplo. Doctor, existe esta moratoria que todavía está vigente. Sí. O sea que más allá de este fin de la moratoria, que hoy es el primer día, desde hoy caduca, hay gente que a lo mejor no le conviene pedir este beneficio de la PUAM, sino esperar algunos años, porque le puede hasta incluso significar más económicamente jubilarse en otros plazos y otras condiciones que hoy, o en el corto plazo, la PUAM. Es que totalmente, porque ¿qué ocurre? Hay gente que tiene algo de aportes, ¿no? A lo mejor tenés, 10 años de aporte, trabajaste 10 años en la justicia y de repente después, te dedicaste a la cuenta propia, pero no hiciste los aportes, por ejemplo, o tenés algunos aportes en EPEC dando vuelta, ¿me entendés? Entonces, ¿qué ocurre? A lo mejor la jubilación tuya no es una mínima, y la PUAM es el 80% de la mínima. Entonces, hay casos en los que hasta tenés deuda de autónomo y tenés a lo mejor, debes 5 millones de pesos de deuda de autónomo, pero capaz que si te jubilas, el cálculo de tu jubilación te termina dando, 1 millón de pesos. Entonces hay gente que le conviene pagar la deuda, hay gente que le conviene empezar a aportar y después obtener un beneficio, hay gente que le conviene empezar a aportar, sacar la PUAM y esperar quizás un poquito de exceso de edad para compensar la falta y transformar la PUAM después en una jubilación completa. Entonces después a lo mejor si fallece le deja la pensión a su esposa o a su esposo. ¿Me entendés? Entonces, está bueno programar, cómo va a ser tu retiro, porque a veces, por más que sea poca plata, siempre, es una ayuda. Y hay casos en los que no es poca plata. Doctor, en su opinión, ¿esta es una decisión acertada por parte de ANSES? Para el sistema previsional, sí. Para el sistema previsional tener una moratoria no le hace bien porque no son recursos genuinos. O sea, vos imaginate que recibís muy poquita plata, hablando siendo el sistema, ¿no? Me pongo en el lugar del sistema. Recibís muy poquita plata, por más que te paguen 10 millones de pesos para pagar una jubilación, es poca plata porque si vos después esa jubilación la tenés que mantener durante 15 años y después cuando fallece pagas una pensión durante 5, 6, 7 años más a la viuda, evidentemente el sistema sale perdiendo, ¿no? Y además, ¿qué ocurre? En corto plazo lo cargas con muchos beneficiarios, entonces básicamente la torta no se acrecentó tanto porque no es tanta la plata que le entró, pero sí las tajadas tienen que ser cada vez más chicas porque cada vez alcanza menos. Entonces no es bueno para el sistema. Lo que pasa es que ahora te pones en el rol del jubilado, claro, o del afiliado. Claro, una persona que trabajó toda la vida en negro, ¿cómo hace? O sea, no es fácil decirle a una persona, mire, usted tiene que aportar hasta los 83 años y medio para poderse jubilar. ¿Qué te van a decir? Y capaz que estoy muerto para ese momento. Entonces, nada, depende del rol en el que vos te pares, es bueno o es malo. Pero, ¿cuál es la clave? Los beneficios en Argentina son cada vez de peor calidad. O sea, cada vez los beneficios son más chicos y compran menos cosas. O sea, cada vez es más difícil para un jubilado vivir. Y eso es porque hemos aumentado la cobertura, o sea, hemos cubierto cada vez a más gente, pero sin preocuparnos por cómo agrandar esa torta, cómo repartir mejores porciones para todos. Claro. No sé si se entiende. Sí, claramente. O sea, entonces, este sería el primer pasito para empezar a ordenar, sería como un paso muy pequeño, pero para empezar a ordenar un desorden de tantos años y de tanto volumen.
Sí, estamos hablando de más de 60, 70 años de desorden, ¿no? O sea, no es una cosa que se va a arreglar de un día para el otro. O sea, no es culpa ni de este gobierno ni del anterior, es culpa de todos, porque incluso es culpa nuestra, digamos. O sea, a ver. A ver, ¿por qué culpa nuestra, doctor? Está bueno también que lo reflexionemos. Por eso la pregunta y digamos, porque hay que tratar de entender, si no, es muy difícil, ¿no? Yo lo entiendo y me parece muy acertado la cuestión de la aclaración. Una cosa es a nivel sistema y otra cosa es a nivel personal. Que alguien le diga, bueno, no te alcanza y se terminó. Y hay que ponerle un corte porque tenemos que pensar en todos, también incluso en el que aportó desde el día 1. Y tal vez está ganando muy poco como el que no aportó. Entonces tiene que haber un marco de justicia y de equilibrio. Pero me parece correcto que lo diga, que también es culpa nuestra. Es que el sistema es nuestro, o sea, tendríamos que hacer quizás un mea culpa y darnos cuenta que esto es de todos, o sea, no lo dio ni Cristina, ni lo dio Milei, no, es nuestro, el sistema previsional es nuestro. Queremos tener un sistema sano, tenemos que aportar. Yo quería dar un ejemplo que me toca personalmente. Mi abuelo, uno de mis abuelos, ¿no?, que se dedicó a previsión, el otro, consideraba que no había que hacer los aportes porque después iba a aparecer una moratoria. Nosotros que nos dedicamos a esto decíamos, ¿cómo vas a decir esto? Y lo peor de todo es que tenía razón, porque después hubo una moratoria y después se jubiló, ¿me entendés? Entonces, esa postura quizás egoísta y después un gobierno oportunista que saca una moratoria termina destrozando el sistema, pero después nosotros, ¿cómo nos queremos jubilar? Tenemos que aprender, tener una conducta responsable de que este sistema de retiro es contributivo. O sea, nosotros lo planteamos así. Cuando nació el sistema dijimos, bueno, vamos a poner nuestros ahorros al Estado y el Estado después nos va a garantizar un retiro digno o no digno, lo que nos alcance. Queremos tener un mejor retiro y vamos a tener que cotizar más. Es caro, no es barato esto. Pero bueno, ¿qué pasa? A ver, el que trabaja por cuenta propia tiene que preocuparse por hacer los aportes. No digo que sea fácil tampoco, ojo esto. Claro, y Alfredo, el que trabaja en relación de dependencia que esté en blanco. Claro, Fernando, porque en el caso, por ejemplo, el que vos mencionas de tu abuelo ahorró por su cuenta entonces. Y no debe haber sido un jubilado que estaba tirado en un umbral, un viejito que estaba tirado en un umbral y necesita la ayuda. De alguna forma evadió la ley. Y cuando vos decís el sistema, claro, detrás de lo que decimos del sistema también hay personas. Pues la Argentina, los que trabajan en blanco en la Argentina, aportan 10% del PBI, que es lo que se gasta, cuando en otros países se gasta 6, 7 puntos del PBI para sostener un sistema previsional. Entonces, a ver, eso depende obviamente de cada sistema, ojo con eso. Hay países que tienen más PBI per cápita, o sea, hay un montón de cuestiones que influyen. Claro, pero vos el 10% de lo que vos producís lo cedés, ¿no? Entonces, y encima pesa sobre la mitad de la población que está en blanco. Bueno, pero también depende, obviamente, eso es un dato relativo porque depende del volumen de tu PBI, del volumen de la cantidad de beneficios que vos pagás. Un país con un PBI muy grande y un porcentaje de jubilados similar al nuestro, obviamente la participación en el PBI va a ser menor. Nuestro PBI también es chico, pero es cierto, ojo, no estoy diciendo que no tengas razón, el gasto previsional es altísimo, es el gasto más importante que tenemos en Argentina. Fernando, es el gasto más importante. ¿Y qué modificamos entonces? Porque es un sistema que tiene numerosas falencias, numerosas grietas. De hecho, podemos enumerar, en su momento, cuando esto fue creado, la expectativa de vida era muchísimo menor, por lo cual se iban a pagar menos meses de jubilaciones de las que se pagan ahora, por lo cual ya pierde proporcionalidad el aporte. Habría que revisar, por ejemplo, el sistema de pensiones, donde se crea un sistema de jubilaciones y pensiones con el concepto de que la mujer no trabajaba y que el aportante generalmente era el varón, y si se moría, que sucedía antes, bueno, no podía quedar esa mujer desamparada. Digo, han cambiado tantas las condiciones, jubilación y la pensión. Han cambiado tantas las condiciones sociológicas que debería haber, uno cree, revisar el sistema en profundidad. Mira, yo soy partidario, digamos, a ver, la previsión social cubre tres consecuencias, ¿sí? Una es la vejez, otra es la invalidez y otra es la muerte. O sea, son contingencias distintas, son seguros distintos. Entonces la pensión es un seguro para la muerte y la jubilación es seguro para la vejez. Son seguros distintos. A ver, vos decís, bueno, hay que pagar los dos, hay que pagar uno. Bueno, esa charla nos la debemos como sociedad.
A eso me refiero. Cuando yo decía que es culpa de todos y que tenemos que abocarnos a tratar el tema, es bueno, estamos dispuestos a pagar jubilación y pensión, bueno, ¿cuánto cuesta? ¿Queremos jubilarnos con el 82%, con el 70%, con el 50%? ¿Cuánto sale? Y en función de eso decir, bueno, ¿cuánto hay que aportar? ¿Cuánto tiempo? ¿A qué edad nos jubilamos? Está bien que sí sigan jubilando a las mujeres 5 años antes que los varones, siendo que viven más que los varones. Bueno, toda esa charla realmente, o sea, nos la debemos como sociedad, o sea, no una cuestión oportunista. Pero obviamente, a mi entender, primero hay que trabajar fuertemente sobre el mercado laboral, que es el que genera los recursos genuinos para el sistema. Claro. O sea, los aportes y las contribuciones. O no, o a lo mejor no, a lo mejor decimos, mira, ¿sabes qué? No nos interesa, preferimos no cargar con estos costos al mercado laboral y damos un subsidio para todos cuando cumplan, no sé, 65, le damos una puama a todos. Y se hace cargo rentas generales. Son décadas y décadas jugando el partido con las mismas reglas, pero los escenarios cambiaron todo el tiempo. O sea, lo que no cambiaron fueron las reglas, por todo lo que mencionaba Federico. Por el nivel de vida, la expectativa de vida ha crecido tanto, que las mujeres ya trabajan tanto igual o más que muchos varones. Bueno, los escenarios han cambiado, lo que no habían cambiado son las reglas, entonces se hace imposible así. Claro, las reglas, la financiación y además el oportunismo, porque eso lamentablemente no lo podemos sacar de nuestra historia. Las moratorias, si bien, como te dije, generaron cobertura para un montón de gente que tuvo su situación particular en algún momento, que quizás es una cuestión de justicia, de decir, bueno, esta persona toda la vida estuvo en negro, pero también un montón de gente no aportó porque no quiso y después se jubiló porque se la regaló el Estado. O sea, vamos a encontrar situaciones de los dos tipos. Entonces, para mí, hay que sentarse a charlar el tema, hacer los cálculos actuariales, decir qué es lo que queremos, qué podemos pagar, y bueno, y quizás ir transformando el sistema de a poco, no digo de un día para el otro, pero ir transformándolo para ir saneándolo. Si es que todavía queremos jubilarnos el día de mañana. Sí, ese es el tema. Sí. La mesa de café de Siempre Juntos con el fin de la moratoria previsional, el doctor Fernando Viera, abogado previsionalista, nos ayudó a entender el tema. Gracias, doctor. Por favor, cuando gusten. Estará todo en cadena3.com, hay muchas dudas, muchas preguntas, intentaremos darles respuesta a lo largo del programa, pero lo más importante lo van a encontrar la mesa de café en cadena3.com. La mesa de un café era el punto